Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a don Sebastián Franquis, diputado nacional del Partido Socialista, y también el secretario general de la agrupación local, Juan Rodríguez Toreste, de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la valoración que hace usted del Congreso Federal del partido celebrado a finales del mes de julio? Yo creo que buena, positiva, ¿no? Yo creo que se cumplieron lo que había decidido los militantes el 13 de julio, que votó mayoritariamente a Pedro, ¿no? Y creo que la ejecutiva que formó Pedro luego en el Congreso, una ejecutiva que respondía un poco a lo que él planteaba. Decía, bueno, yo quiero una ejecutiva donde exista el pacto intergeneracional, ¿no? Que yo creo que es lo que representa la comisión ejecutiva actual. Hay gente que no tenían responsabilidades anteriormente, o sea, que no tienen nada que ver con el pasado, y otra gente que tiene una experiencia ya acumulada en los diferentes cargos que han tenido, ¿no? Y yo creo que sí, que apunta a que es una ejecutiva que va a conectar y que va, al menos en nuestro objetivo, en nuestra idea, que va a poco recuperar la confianza de los ciudadanos. Yo creo que la primera semana de su ejecutiva, los primeros 15 días, han sido importantes, no solamente en cómo ha ido comunicando los mensajes que ha ido trasladando, sino en las propuestas que ha hecho. La última, precisamente del pasado lunes, una propuesta que yo creo que lo que hace es poner sobre la mesa una situación dramática que vive el país, que hay millones de ciudadanos, de españoles, que no tienen ningún tipo de ingresos, ¿no? Y la propuesta que ha hecho, que es al gobierno, pedirle que se incluya una partida de 5.000 millones que vayan destinadas precisamente a esas familias que no tienen ningún tipo de ingresos, ¿no? Que se han quedado sin ingresos y se han quedado sin prestaciones de desempleo, ¿no? Otro tema importante, si piensa que este Congreso Extraordinario ha salido reforzado el PSOE, y que piensa también del nombramiento de una mujer como presidenta del partido. En sus 135 años que tiene el partido nunca había habido una mujer como en este caso es Micaela Navarro. Sí, yo creo que el PSOE sale reforzado, aunque lo veremos en las próximas semanas, en los próximos meses, a medida cómo va actuando la Comisión Ejecutiva Federal. Pero creo que había una exigencia por parte del electorado socialista de que se tenía que producir algún cambio, tenía que haber cierta renovación, tenía que, sobre todo la cabecera del partido, tenía que significar un cambio, una ruptura con cierto pasado, de no sentirnos cómodos ni orgullosos, porque produjo un desarme ideológico del Partido Socialista en algunas decisiones que se adoptaron. Y por eso creo que ese cambio que se ha producido conecta mucho con muchos votos socialistas que había decidido ya hace algún tiempo no seguir votando al Partido Socialista, ¿no? Hombre, el que Micaela sea presidenta, yo creo que efectivamente marca una posición de la importancia que en el discurso político de Pedro tiene la participación de la mujer, ¿no? Y la sitúa en un cargo de muchísima responsabilidad del partido, que es muy representativo del Partido Socialista, porque ese cargo de presidente o de presidenta, bueno, pues lo suelen ocupar determinadas personas que tienen una trayectoria política dentro de la organización, que sin duda lo que hace es reconocer el papel que quiere que juegue la mujer en la política española. Lo ha dicho muchas veces, forma parte de su discurso, y bueno, yo espero que eso sea uno de los elementos diferenciadores de la política del gobierno, ¿no? El Partido Popular sitúa a mujeres en ámbitos concretos, en puestos concretos, que dan la sensación de que hay muchas mujeres, pero vemos que luego la participación real de la mujer en la vida política sigue siendo muy escasa, y nosotros lo que queremos es que no solo sea escasa, sino que sea muy importante. Por eso en la lista el 50-50% tiene que ir hombres y mujeres, y sobre todo recuperar el antiguo proyecto que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no llegó a culminar, que era que hubiera un mínimo de participación de las mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, que desgraciadamente hoy no existe, ¿no? No existe. Otro tema importante, usted como diputado nacional, don Sebastián, el último balance del Consejo de Ministros. El señor Rajoy habla de pisamos terreno sólido. La recuperación de la que habla el presidente Mariano Rajoy no se la cree nadie. ¿Se la cree usted? Yo creo que tiene razón cuando dice que se está pisando terreno sólido, pero él y sus amigos, ¿no? El resto de la sociedad española no tiene nada que ver con ese discurso. Dedicar 23 minutos de su intervención lo tiene en rueda de prensa a explicar que ya hemos salido de la crisis. Para aquellas familias que lo están oyendo, que ven que cada día está peor la situación, aquellas familias que se crean que se han quedado sin prestación por desempleo porque el gobierno limita su prestación. El gobierno en el 2011 había 62% de personas que estaban
que tienen derecho al desempleo. Hoy estamos en el 52%, con lo cual hay una reducción drástica, ¿no? Tenemos recortes en educación, en becas, en las pensiones prácticamente congeladas. O sea, cuando un presidente se atreve a decir ese tipo de cosas, ¿no? Cuando, lo que demuestra es que efectivamente, como bien decía Pedro Sánchez al día siguiente o el mismo día, la realidad de la Moncloa es absolutamente distinta al día a día de los ciudadanos. Por eso se le pidió que fuera más consciente, sí, que estuviera más en la calle, que hablara más con los sectores sociales de este país, que vieran cuál es la realidad. Lo que está creciendo la desigualdad, don Sebastián, ¿no? Además, ¿no? Cada vez es más patente eso, ¿no? De que, he dicho más de una vez que lo que preocupaba de la crisis, cuando decíamos, bueno, ¿cuándo saldremos de la crisis? Bueno, estará antes o después, pero España saldrá de esta situación económica. La dificultad es no solo cuándo salimos de la crisis, sino cómo salimos de la crisis, ¿no? Y efectivamente, estamos saliendo de la crisis, quedamos en muchas familias, muchas personas absolutamente descolgadas, ¿no? La desigualdad crece, ¿no? Sí. Y además afecta de una forma tremenda a la población infantil, como se ha ido demostrando en los últimos meses. Y eso es dramático, ¿no? Por eso cuando existen esos datos fríos, de los que no hace referencia Rajoy en su intervención, no habla de que hay más de 2 millones de parados, no hay ninguna cifra de las que ha dado, ninguna, salvo la prima de riesgo. El resto, que lo que hacen es recoger la fotografía social y económica de un país, en este caso de España, que mejoren las circunstancias social y económica que tenía España en el 2011. Y por tanto, cuando habla de todo eso, bueno, pues si él para él España empieza ya a vivir en un paraíso, pues todo como vivíamos en el 2011, porque insisto, no mejora. Hay más parados, hay menos cobertura de desempleo, hay hay gente que no tiene derecho a la seguridad social en este país, hay más recortes en educación, o sea, hay más niños en las aulas, se han recortado tremendamente las becas, o sea que la situación es tremendamente peor. Y es mucho más dramático porque cuando la gente empieza a percibir que efectivamente la situación económica, macroeconómica, puede estar mejorando en algunos ámbitos, pero el día a día de los ciudadanos sigue siendo dramático para muchas familias de este país, ¿no? Don Sebastián, 2,6 millones de parados que usted habla, parados de larga duración sin prestación, y el PSOE ha presentado una proposición no de ley para un subsidio de 426 euros para parados con hijos y sin una prestación. No es una limosna, es un derecho. Claro, un gobierno, pero en las circunstancias que sea, incluso con crisis económica y con recortes, no puede mirar para otro lado cuando sabe que hay en su país familias que no tienen ninguna prestación, ningún ingreso que tener a final de mes, ¿no? Es una situación dramática, o sea, un gobierno no puede estar mirando para otro lado, ¿no? Si además ahora que existen, porque al haber menos personas que están recibiendo prestaciones, hay más dinero que está sobrando, ¿no? Nosotros hemos calculado, según los estudios que se han venido realizando en los últimos tiempos, que están en torno a 5.000 millones que se está ahorrando el gobierno, porque hay menos familias con derecho a la prestación. No es que haya menos familias en paro, es que hay menos familias con derecho a esa prestación porque el gobierno ha recortado las exigencias. Claro, cuando eso está ocurriendo, lo que ha dicho el gobierno, pero no hable usted de que hemos salido de la crisis con esta situación, y lo que debe hacer es que, bueno, tomar medidas, marcar prioridades para que, bueno, de los recursos que tiene el gobierno, que los tiene, no se está a hacer créditos extraordinarios, sino que los tiene, del ahorro que se están produciendo, destinen una parte a que familias, a miles de familias puedan tener la posibilidad de tener unos ingresos a final de mes. Porque, insisto, vivimos una situación dramática, ¿no? Ya no solo estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de que hay muchas familias que se pueden quedar en la absoluta pobreza, ¿no? Y por eso le hemos insistido al gobierno, la propuesta que ha hecho el Partido Socialista estos días de presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, insistiendo, y es una de las medidas que se van a seguir insistiendo hasta que el gobierno tome la iniciativa y ya llegue a caso. Ya no el otro día se ha producido, producto de esa iniciativa del Partido Socialista, una reunión del gobierno con los sindicatos y la patronal. Esperemos que eso acabe en medidas concretas, ¿no? de que sirvan, que vayan destinadas fundamentalmente a esta familia. Yo espero que sea así, si no estaríamos viviendo una situación, bueno, este país ha tenido mucha paciencia, mucha calma, no hemos tenido ninguna estallido social en ninguna zona del país, y eso es afortunadamente porque la familia, especialmente los mayores, sus pensiones, sus prestaciones están dedicadas fundamentalmente, como así se han reconocido en los estudios, a ayudar a sus propios hijos, ¿no? Pero esta situación no se puede seguir manteniendo durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Prevé nuevos recortes, que ya prácticamente tenemos desmantelado el estado de bienestar, don Sebastián? Sí, es lo que ha anunciado el gobierno. Tiene que mandar unas previsiones a la Unión Europea cada 6 meses, y las que ha mandado en julio
plantea que va a haber más recortes tanto en educación como en sanidad, ¿no? Y además afectan a las comunidades autónomas, que son las que tienen estas competencias, ¿no? Con lo cual vamos a seguir viviendo de recortes. El programa tiene un programa de ingresos y la reforma fiscal que ha planteado el gobierno lo que hace es pues, mejorar los recursos de los que más tienen. ¿Y de bajar los impuestos nada? De bajar los impuestos nada, en cualquier caso, ¿no? Por mucho que intente darnos a entender el gobierno con su discurso propagandístico que está llevando hace 2 meses de que va a bajar los impuestos, hay que recordar que llevamos pagando impuestos del 2011, 2013 y ahora 2014, mucho más de lo que pagábamos anteriormente. Ha sido el gobierno de la democracia española de los últimos 30 años que más han subido los impuestos. Han subido todos los impuestos, los indirectos y los directos. Lo del IRPF, como a través del IVA, ¿sabes? A través del consumo, que ha sido el gobierno que más ha subido impuestos y sin embargo, bueno, seguimos teniendo los problemas de déficit, porque España tiene un serio problema fiscal, que la recaudación se ajuste precisamente a lo que cobre cada uno, ¿no? Y ahí en esta reforma lo que apunta es que sale muy perjudicada la poca clase media que va quedando en este país y lógicamente los que tienen una nómina, las grandes empresas, aquellos que tienen capacidad para presumir además de que tienen grandes expertos y que gastan mucho dinero para evitar pagar más impuestos, son los que desgraciadamente una vez más siguen siendo favorecidos. Los que más defraudan ni siquiera se habla de esta reforma fiscal. ¿Y qué opina del tema Jordi Pujol, don Sebastián? Bueno, pues que ha sido una sorpresa, una desgraciada sorpresa para todos, ¿no? Porque especialmente en Cataluña lo que significa Jordi Pujol en Cataluña, pero para el conjunto de la sociedad, ¿no? Noticias como esta lo que desgraciadamente insisten en el discurso de algunos de separar, digamos, a los políticos, a los que han tenido responsabilidades y producir el cabreo tremendo de sectores ciudadanos que lógicamente tienen razón, ¿no? Una persona que ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Que ha hablado de lo que ha hablado, que en su trayectoria ha estado exigente incluso en algunas cuestiones, sobre todo económicas, ¿no? Que al final se haya descubierto que ha tenido una cantidad importante de dinero fuera del país sin tributarlo. Sin tributar. Es muy fuerte, y además que luego se haya conocido, que hay una trama familiar que ha hecho a la sombra del poder, se ha enriquecido. ¿Nos estamos acostumbrando a la corrupción en este país? Que parece que es algo generalizado. Yo creo que no, porque existe esa desafección que hay en la política, ¿no? La gente no se acostumbra, lo repudia y lo critica, ¿no? Y lo que a veces ocurre es que pasa de esa desafección a no creer en nada. No creer en nada, sí. Y por eso las encuestas de opinión siguen señalando la corrupción como uno de los principales problemas, ¿no? La gente no termina de acostumbrarse y no quiere, más que no quiere acostumbrarse a esa situación, ¿no? Y las fuerzas políticas tienen que hacer un notable esfuerzo porque eso no ocurra y acabar con esta lacra, ¿no? Bueno, hemos visto que al final los casos de corrupción se están centralizando fundamentalmente en el Partido Popular, pero al final afectan a todos, da igual. Bueno, hemos visto cómo ya no son imputados, se ha descubierto cómo el Partido Popular en estos 30 años de democracia ha hecho trampa porque se ha financiado de forma irregular, ha hecho campaña con dinero que no debería, ¿no? Y han cobrado sobre sus dirigentes, sus responsables políticos, sus comisiones ejecutivas, mientras este país se recortaba salario y nos daban lecciones de cómo había que ajustarse. No se podía, la famosa frase de Rajoy, no podemos gastar lo que no tenemos, ¿no? Y luego hemos visto que nos dice eso, que el partido que dice eso se ha demostrado que se ha financiado regularmente y que además habían sobresueldos, ¿no? Claro, que eso ocurra en el partido del gobierno, en el primer partido más que tiene que dar ejemplo, el que está exigiendo a los españoles que se controlen en el gasto, pues lógicamente claro, eso produce al final el rechazo que produce y desgraciadamente afectan a todos, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez ha dicho ya que va a actuar, que va a ser implacable con la corrupción, ¿no? Y que no se le va a temblar la mano cada vez que surja un caso de esta naturaleza, ¿no? Y es lo que hay que hacer, ¿no? Pero lógicamente lo único que pide es que los ciudadanos sepan diferenciar quiénes son los que han cometido este tipo de actos, ¿no? Vemos en Valencia, en Madrid, sí. En muchas ciudades, zonas de España. También en Andalucía, lógicamente, que se han detectado. Y lo que esperamos todos los socialistas es que se esclarezca cuanto antes y que se asuman responsabilidades también en Andalucía, lógicamente. Otro tema es la encuesta del CIS del mes de julio. ¿Se la cree cuando habla que el Partido Popular aumenta con respecto al PSOE hasta 8,8 puntos? ¿Una encuesta precocinada? Mira,
yo al Centro de Investigación Sociológica de España es un centro que tiene mucha credibilidad. La verdad es que los profesionales que están en esta materia y no están precisamente en el CSIC le dan una enorme credibilidad. Hombre, si antes las casillas en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero uno las creía, ¿por qué no lo va a creer ahora, no? Lo mejor son encuestas que están hechas a principios de julio, por tanto, antes del Congreso Federal del Partido Socialista, y no tiene, bueno, pues lógicamente no hay elementos que valoren lo que ha pasado después, ¿no? Bueno, el resto de la encuesta marca una tendencia que se ha venido produciendo en los últimos, ¿no? Que el Partido Popular retrocede considerablemente después de sus últimos resultados, que es lógico que mantenga ese techo electoral, porque no hay ningún partido de derecha española, solo está el Partido Popular, y por tanto los que este país se sienten de derecha, que son muchos, siguen apostando por el Partido Popular, no como antes, pero siguen apostando. Y luego efectivamente lo que demuestran es que el Partido Socialista lleva desde el año 2012, 2010, 2012, en una situación de desgaste, de derrumbe, de desconfianza con su electorado, que bueno, que ahora se sitúan en el 21%, y yo espero que después eso se paralice y volvamos a recuperar la confianza. El señor Rajoy y don Sebastián, usted que está en Madrid, ¿es alérgico a las ruedas de prensa? ¿Le da urticaria? Sí. Porque cuando no da una rueda de prensa detrás de un plasma sin pregunta, los periodistas no pueden realizar ninguna pregunta o todo está muy pactado, realmente parece que tiene urticaria o alergia. No, sí, tiene alergia a hablar con los medios de comunicación, solo las ha utilizado a determinadas cuestiones cuando las ha interesado. Pero por dar un dato, ¿no? Ha sido el presidente que ha salido por el garaje en el Senado precisamente para hablar con los medios de comunicación, ¿no? Y es un medio que ese tipo de cosas no le gusta. Ya lo hacía en campaña electoral, cuando se veía ganador, suprimió en la campaña electoral las ruedas de prensa, ¿no? Sí. Solo se dedicaba a dar mítines, pero no ninguna comparecencia con los medios, ¿no? No querían que el presidente cometiera errores de bulto, ¿no? Y desgraciadamente es eso, ¿no? Que ahora en estos momentos, con la situación económica que hay, sobre la que existe el país, requiere un presidente que les hable directamente a los ciudadanos y que se ofrezca y que esté predispuesto a preguntar las cosas que le preguntan a los periodistas, que a veces son buenas y a veces lógicamente son malas. ¿Por qué? Porque ocurren muchas cosas en este país que necesitan que los ciudadanos sepan lo que piensa el presidente y qué va a hacer, ¿no? Bueno, el elemento de corrupción que hablábamos hace un momento y que afecta fundamentalmente a su partido, ¿no? Y lo que hemos tenido es ausencia de respuesta en cuestiones que afectaban directamente al presidente, en cualquier democracia del mundo, consolidada o menos consolidada, que se publique después de que se haya denunciado y descubierto que hay una persona que tiene más de 30 millones de euros en unas cuentas en Suiza, que el presidente del gobierno le haya enviado algunos mensajes privados diciéndole ánimo y aguantar. Hombre, eso, una vez que se publique esos mensajes en los medios de comunicación, no hay ningún presidente del mundo, de una democracia consolidada del mundo, que aguante su cargo más de 24 horas, ¿no? Y aquí, como si no pasara nada. En Europa o en Alemania por poco dimiten. Por a lo mejor decir, pues alguien del gobierno de Merkel pues, que ha plagiado y no se sabe, pues dimite la persona para que se Y esto, investigue. estamos hablando de cosas muy graves, ¿no? De su tesorero, que ha tenido dinero, que nadie sabe de dónde viene ese dinero, que fundamentalmente se ha dicho que es financiación irregular, y que el mensaje sea ese del presidente del gobierno, del secretario general del partido, es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, y que no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, tiene toda su cobertura mediática de medios que apoyan al gobierno y que están intentando diluir eso, sea más eso, la crisis económica, los casos de corrupción que se han producido. Y el tema también del banco, ¿no? El rescate a la banca, porque realmente Bankia no hay nadie sentado en el banquillo, realmente todo el tema de las preferentes, sí, porque ya antes se ha quedado sin recuerda dinero. Cuando decía el señor Rajoy y su ministro, ¿no? Vamos a pedir un rescate, una especie de crédito esto, ¿no? Que parece que habían descubierto que lo iban a regalar dinero a cambio de nada, ¿no? Y que sí, que esto no iba a ir al contribuyente español, pues ha visto que es una de las tantas mentiras que nos han dicho, ¿no? Al final ha costado. Ha costado mucho dinero, forma parte de la deuda de España, tanto salen de parte de los impuestos de los ciudadanos, es una de las grandes mentiras que se nos contaron en aquella ocasión, y al final, bueno, se ha demostrado que lo que decían era falso, ¿no? Dinero público para sacar a dinero, dice, no, hemos sacado a los pequeños depositarios de dinero, los bancos, tal. No sé si creo que eso sí, pero ha sido fundamentalmente para el cómo se ha gestionado eso, porque se ha gastado mucho dinero para recuperar la banca y luego se ha vendido por cómo se ha vendido, ¿no?
sea que ya de las ventas que están producidas hay 26.000 millones que el Estado no va a recuperar, porque en algunos casos han vendido por €1, ¿no? Y el cómo se ha ido gestionando todos estos asuntos, y luego con la contradicción que crea, privatizamos, nacionalizamos gran parte de la banca, de las antiguas casas de ahorro, y seguimos desahuciando a familias que no pueden pagar. O sea, esa enorme contradicción, ¿no? Eso sí, y aquellos servicios públicos con fortaleza que dejan ingresos al Estado a privatizarlos, ¿no? Y cuando hay problemas en la empresa privada, ponemos dinero público, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, ahora con la banca, pero también con las empresas de peaje, ¿no? Pierden dinero y el señor Rajoy se compromete a inyectar dinero público para sacar las empresas adelante. Que viene dinero, porque cuando ganaban dinero, a ninguna de estas se les ocurrió, oye, de los beneficios, a repartirlo entre el sector público, ¿no? Por eso decimos que hay, cada vez el argumento de la crisis es menor y que hay mucha ideología. Desde que llegó el Partido Popular al gobierno, mucha ideología. Conocían la situación del país que estaba, las dificultades que tenían, económicas que había en este país, ¿no? Y empezaron a hacer promesas que sabían que no iban a incumplir. Pero no porque eran promesas que económicamente el país no podía aguantar, es que no creían en ellas. Y usted que pasa mucho tiempo en Madrid, ¿percibe esa pobreza, esa desilusión en la ciudadanía en Madrid con respecto a Las Palmas? Sí, hombre, que claro que se percibe las desigualdades sociales, se nota eso que ocurre en la calle, cada vez con más frecuencia. Vemos que hay más gente pidiendo dinero en la calle, con sus carteles, y vemos además porque en Madrid es el centro del país, se producen muchísimas manifestaciones, prácticamente todos los días hay una manifestación, ¿no? Mareas verdes, mareas blancas, pero lo que se ha producido en torno al Congreso, esas concentraciones que se han ido produciendo, ¿no? Eso se nota. Don Sebastián, se han quedado leyes para septiembre, cuando inicie el curso legislativo, pues el tema de la ley del aborto, la ley Mordaza, también la ley electoral, ¿por qué el Partido Popular quiere ahora también modificar este tema, de que sea la lista más votada a nivel municipal? Porque ¿Le favorece? Claro, lógicamente le favorece, y han visto que efectivamente tienen un desgaste considerable del gobierno, que eso no va a producirse, no se van a recuperar, por mucho que tengan ese discurso de que hemos salido de la crisis, no lo van a recuperar, y la única forma de no perder la alcaldía es que se imponga la lista más votada, ¿no? Que claro, no se plantean que sea una segunda vuelta, con lo cual las fuerzas políticas, la gente decide una cosa y luego cuando ven que el resultado es distinto puedan optar por una posición u otra. No, y han hecho, a utilizar su mayoría absoluta para hacer ideología, para hacer política de derecha. Lo tenemos con eso, con la ley del aborto, con la ley de seguridad ciudadana, con la ley privada. O sea, que todo este conjunto de paquetes de leyes, que muchas de ellas se verán a partir de septiembre, lo que hay detrás es una forma de entender la sociedad, una forma de entender la vida, ¿no? Lo del aborto, cuando este país había superado ya el asunto del aborto, lo había asumido, han vuelto a plantear un asunto que no era una preocupación de la ciudadanía. Eso no tiene nada que ver ni con la crisis, ¿no? Tiene mucho que ver con la ideología, ¿no? O la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Este país, afortunadamente, sus índices de inseguridad ciudadana se han estado manteniendo como los últimos años, la evolución ha sido positiva. Por tanto, no se entiende que el gobierno ahora aparezca con una ley de seguridad ciudadana cuando es un país que, afortunadamente, su nivel de seguridad es un nivel de seguridad bastante positivo, ¿no? Con lo cual también afecta al turismo, porque la gente viene a un país seguro. Entonces, no, se inventa una ley de seguridad ciudadana que lo que intenta evitar es limitar el derecho a la manifestación, con las famosas multas que están propuestas, ¿no? que es absolutamente un disparate, ¿no? Bueno, eso es fundamentalmente ideología. El gobierno quiere aprovechar su mayoría absoluta para hacer cosas que siempre han tenido en la cabeza y en su programa oculto, ¿no? Pero que no se han atrevido a hacerlo. Y ahora en la mezcla esa de crisis económica, pues quieren meter mucha ideología para efectivamente crear un país muy parecido a lo que realmente piensa, pero que es que la minoría o la mayoría de los ciudadanos de ese país piensan en muchos de esos todo lo contrario. Y por eso, al final, no solamente por las medidas que han tomado sobre la crisis y tal, sino también por ese tipo de políticas, los ciudadanos la van a castigar en las próximas elecciones. También, don Sebastián, la ONU le ha dado 2 meses al gobierno de Mariano Rajoy hasta octubre para que cumpla con la ley de memoria histórica. Se pide también que proporcione fondos adecuados y sobre todo que retire todo tipo de placas y que conmemoren el tema del alzamiento nacional, dictadura o... Desgraciadamente ha tenido que ocurrir por un organismo internacional, ¿no? Bueno, desgraciadamente eso es lo que iba a pasar cuando el Partido Popular
iba a llegar al gobierno, que no iba a aplicar esta ley, ¿no? No la creyeron cuando se discutió en el Parlamento, la combatieron, votaron en contra y además provocaron un debate social que nada tenía que ver con la realidad, ¿no? El derecho de una familia, de miles de familias a recuperar su memoria, ¿no? A recuperarlo a su propia familia y que tuvieran un entierro justo y que puedan descansar en paz y después de tantos años, ¿no? Pues eso que en cualquier país se reconoce y lo ven y se ven como y la han hecho la mayoría de los países sudamericanos. En España pues no se ha podido hacer, ¿no? Y lógicamente llega un gobierno y lo que hace, bueno, pues paralizar prácticamente la aplicación de esta ley, limitar los recursos que se destinaban precisamente a desarrollar este tipo de ley, y bueno, ya ha tenido que venir un organismo internacional, en este caso la ONU, para recordarle a España la obligación de respetar esa ley y que la cumpla, ¿no? Yo espero que el gobierno haga caso y lo haga y que no dilate en el tiempo la aplicación de esta ley, porque era, bueno, pues, era la forma más moderada de reconocer y de recuperar una memoria de muchísima gente que solo habían luchado por la democracia, que no hay que olvidarlo. Los golpistas, sí, los que forzaron y los que fueron contra el Estado de Derecho, fue precisamente los que ganaron la guerra civil. Ha habido gente y militares, pero lógicamente gente de izquierdas que lo que estaban luchando era por mantener la democracia y la república, ¿no? Y claro, y este país no puede mirar para otro lado, ¿no? Bueno, yo espero que con otro gobierno, que estoy convencido que se va a producir en España, volvamos a recuperar, a que esa memoria histórica se recupere, a hacer justicia, ¿no?, social, que no se hizo en aquellos años. Como diputado nacional, el trabajo que usted hace en Madrid es un trabajo arduo, complicado, respecto a cuando usted estaba aquí de concejal en el Ayuntamiento de Sí, porque no, es un trabajo que no sale en los medios de comunicación, ¿no? Como los medios de aquí dedican casi 4 páginas al Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues está siempre en el día a día, a lo que hace tanto el gobierno como la oposición se refleja inmediatamente en los medios de comunicación. No, ahí en el Congreso es absolutamente distinto. Pues los que dedican fundamentalmente es a los grandes asuntos de la información, que es el que tiene prácticamente protagonizado el debate político, ¿no? Y la iniciativa, a no ser que sea una iniciativa, boom, que en ese momento tenga mucha actualidad política, pues prácticamente el trabajo en los medios es menos vistoso, ¿no? Que luego tiene la paradoja de que la persona que quiera, cualquier persona que quiera conocer el trabajo de un diputado lo puede hacer perfectamente, hacer el seguimiento diario, ¿no? Bueno, son públicas todas las preguntas, proposiciones de ley, iniciativas que adoptamos en el Parlamento, tanto las intervenciones que se tienen en pleno o en comisión, la agenda que se te mantiene diariamente, lo que adoptamos en comisión, en pleno, o sea que el Congreso, en lo que respecta a la actividad parlamentaria, lo que hace un diputado, lo que registra un diputado, es fácil acceder, es muy transparente a la hora de lo que se sabe. Por eso, bueno, existen muchos informes de los medios de comunicación de que al final cuántas veces ha intervenido o ha preguntado o ha intervenido. Ahí existe una información, pero lógicamente luego los medios de comunicación, pues la presencia es mucho menos, ¿no? Yo tenía mucho más presencia en los medios de comunicación estando de portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que siendo diputado, ¿no? Como secretario general del Partido Socialista aquí en la agrupación local de Juan Rodríguez Doreste en Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo va a haber primarias? ¿Cómo va a estar el calendario? ¿Todavía es temprano para ello? Van a haber primarias, lógicamente, porque ya han anunciado varios candidatos que se van a presentar. Yo espero que sean en torno a final de octubre las primarias, que el Comité Federal se reúna a principios de septiembre y concrete la fecha de las primarias. Yo creo que hay que hacer las primarias cuanto antes, bueno, como están previstas, que eran en el mes de octubre y noviembre. Las primarias me refiero a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Y Canarias, yo se lo he comunicado al secretario general insular y al secretario regional. Si en caso de que hay en otros ámbitos exista la posibilidad o el estudio de retrasar las primarias, yo he planteado que en Las Palmas de Gran Canaria se realice en octubre, que yo creo que es el momento clave para poder hacerla. Van a haber primarias, por lo tanto decidirán los militantes qué candidato quieren como candidato a alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, candidato o candidata, y lógicamente yo espero que a partir de esa fecha tengamos un candidato o candidata ya elegido y que afronte la nueva etapa que el partido tiene que vivir en nuestra ciudad. Para finalizar, don Sebastián, ¿cómo percibe todo el tema de las redes sociales en su labor diaria como diputado nacional y como secretario general del partido? ¿Se vive la política de otro modo, más intensamente, diferente al tema antes que se pegaban muchos carteles en campaña electoral? Bueno, las redes sociales, de luego, es un
importante aportación, pero para que exista una comunicación mucho más directa con los ciudadanos, ¿no? Bueno, y por tanto uno es consciente que hay que utilizarlo, que lógicamente siempre tiene que pensar uno o dos veces lo que pone en 140 caracteres, que se dicen cosas, pero no se puede expresar todo lo que uno piensa y siente, ¿no? Y por tanto, dándole la importancia de comunicación que tiene las redes sociales, pero lógicamente hay que saber utilizarlas, ¿no? Porque en cualquier momento se pueden venir en contra y hay ejemplos múltiples, ¿no? Que hay muchos que se lanzan a decir cosas que a algunos se la van a recordar dentro de no mucho tiempo, ¿no? Y por tanto, yo creo que es una forma de que el partido y los responsables públicos comuniquen determinados mensajes que quieren lanzar hacia el conjunto de la sociedad, que también sea muy receptivo con lo que ahí se discute y lo que ahí se publica, pero siendo consciente que bueno, que lo que piensa la mayoría de la opinión pública no es lo que se publica exclusivamente en las redes sociales, que quien participa tiene una forma de pensar, son la gente más ideologizada, más politizada, y que hay una gran parte de la población que no participa de las redes sociales. Pero insisto, es muy importante porque es una forma de medir lo que piensan sectores de la opinión pública, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias y suerte para usted, para el Partido Socialista. Gracias. Gracias a ustedes, buen verano. Espero que la entrevista con don Sebastián Franqui, diputado nacional del Partido Socialista, haya sido sagrado, y recordar que también él es secretario general de la agrupación local aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Juan Rodríguez Toreste. Que tengan un feliz verano y recordar que esta entrevista también es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada.